los dispositivos, ¿no?, que están Claro. conectados a, a mi CPU. Por eso yo lo asocio directamente con entrada-salida. Esa gestión, si querés, para adelantar un poco, le podés poner colas de gestión de los distintos dispositivos Bien, o periféricos. Y no pongas DMA específicamente ahí, no pongas interrupciones específicamente ahí, por lo que acabo de explicar. También pertenecen a, a las otras gestiones, ¿sí? Sería bien, incorrecto pegarla una sola. bien. ¿Sí? Sería como decir, bueno, mira, los buses están nada más que entre la memoria y la CPU. No, espera, que también están todos los dispositivos, o sea, eh, ¿sí? Bien, bien, Esto igual lo vamos a ir viendo y vamos, por eso tocamos el tema de interrupciones y el tema de DMA en la unidad 1, porque van a volver a surgir en las próximas gestiones, ¿sí? O sea, en las próximas unidades donde veamos gestiones específicas. bien, Bien, y creo, o sea, yo fui, mientras me decías, fui haciendo el diagramita que vos hiciste y estaría bien. No, hasta ahora lo que sabemos está bien con hacer hincapié en estas dos cosas. Bueno, voy a necesitar gestionar la memoria, donde va a estar incluido también el disco rígido y vamos a definir distintas estrategias. Una es la memoria virtual, compaginación, después lo que es, bueno, cómo hago para cambiar de un proceso a otro, vamos a tener el cambio de contexto y no vimos nada más, así que ahí está bien. bien. Gracias. A vos por tu pregunta. En la unidad 2, pero igual te lo voy a explicar ahora. La planificación se lo llama a las estrategias o algoritmos para que el planificador a corto plazo decida cuál de todos los procesos que están activos, cuál de todos los procesos va a ser el próximo que se va a ejecutar en el procesador. Bien, Bien, a ver, yo tengo mi procesador, vamos a hablar de un sistema monoprocesador, que esto después muchas veces las mismas estrategias de solución se pueden duplicar si tengo más de un procesador, ¿sí? Entonces por eso siempre se toma la explicación a partir de un sistema monoprocesador y de última después se amplía. Bien, y tengo el proceso del programa de Pepito, el proceso 1, el proceso 2 de el programa de Juancito, el proceso 3, ¿sí? Y así hasta n procesos. Bien, todos estos procesos que yo tengo activos en mi sistema van a querer ejecutarse en el procesador. ¿Sí? ¿Cuál entonces? El cual elijo de todos los elegibles, los que tengan instrucciones para ejecutarse en el procesador, ¿cuál elijo? Bien, eso es la planificación. Y en sí, a veces al planificar, o sea, y eso es el planificador, la cola, lo que veíamos cola a corto plazo, ¿sí? O planificador a corto plazo. ¿Eso lo recordás? sí, sí, Bien, entonces, a veces a ese planificador, o sea, la planificación es qué proceso elijo para que se empiece a ejecutar en el procesador, de n que tengo para elegir. Hay distintos algoritmos, porque hay algunos algoritmos que van a decir, bueno, el orden de llegada va a determinar cuál es el próximo a ejecutarse. Sería una cola FIFO que vimos en programación. ¿Sí? El primero en llegar, el primero que se atiende. Otra estrategia sería, si yo conozco cuánto tiempo necesitan para ejecutarse, voy a elegir el de mayor tiempo, el de menor tiempo, cuál conviene. ¿Sí? Otro algoritmo va a decir, bueno, voy a elegir al proceso que menor tiempo tenga de acá hasta la próxima entrada-salida, que tenga la ráfaga de entrada-salida de procesamiento más pequeña. Son distintos criterios
que vamos a definir en este planificador a corto plazo para definir cuál de todos se va a planificar, se va a elegir para ser ejecutado por el procesador. Puede ser también la prioridad del proceso, ¿sí? Hay distintas estrategias, distintos algoritmos y los vamos a ver en unidad 2, pero a eso se lo llama planificación. Por eso aparece ya esa palabra. Y a veces el planificador, o sea, cuando uno habla de planificador, ya sabe que es el planificador de corto plazo, que es el quien decide. Es un enanito que decide a ver cuál se va a ejecutar, qué proceso de todos los elegibles se van a ejecutar. Se lo llama también dispatcher, ¿sí? Por ahí lo van a ver como sinónimo, dispatcher. Bien. Bien, Sebastián, ¿no? Sí, Bien, ¿ahí entendiste? sí, sí. Sí, bien, Gracias. de nada. Bien, más preguntas mientras voy a... Bien, esto, o sea, por ahí son detalles y menciono esta pregunta para acelerarles por ahí un poquito la búsqueda. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando tenemos multiprogramación, tenemos que todos los procesos, sin entrar en memoria virtual, olvídense, todavía no vimos, o sea, todavía no sabemos nada de memoria virtual, entonces vamos a suponer que todos los procesos que son programas en ejecución residen en la memoria RAM, ¿sí? Bien, entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto, había un dibujito que decía, bueno, yo tengo la memoria RAM, y en sí empezamos a agregar elementos que va a necesitar, son estructuras que va a necesitar mi sistema operativo para poder gestionar todos los procesos. Habíamos visto que en un momento teníamos una lista, ¿sí?, de procesos. Entonces lo que teníamos era como si fuesen punteritos al comienzo de cada proceso, y que los procesos tenían contexto, tenían otra región datos y tenían otra región instrucciones o programas, ¿sí? Bien, entonces teníamos esta listita y después teníamos un registro donde estaba el proceso actual en ejecución, ¿sí? Entonces, contexto, datos e instrucciones. Bien, tiene que ver con esto. Habíamos dicho que el contexto de un proceso podía alojarse en este mapa de memoria del proceso, o que podía también estar acá un poquito del contexto, ¿sí? Bien, ese contexto en sí tiene que ver con el cambio de contexto y con el contenido de los registros del procesador, que son esas fotos que yo saco, esa foto instantánea que le saco al estado del procesador cuando necesito ejecutar otro proceso. Entonces eso implica el cambio de contexto. El cambio de contexto es dejar de ejecutar un proceso para empezar a ejecutar otro, ¿sí? Entonces, todo el estado de los registros del procesador es lo que llamamos esta información de contexto, y que es la información que necesito para que un proceso se ejecute de forma correcta, aunque su ejecución haya sido interrumpida 50 veces. Para mi proceso, el proceso lo que ve, si se ve a él solo, lo que va a ver es que se ejecuta desde la primera instrucción hasta la última. O sea, se activa, se ejecuta y sale. Al salir, o sea, al desactivarse en el sistema, desaloca todos los recursos que tenía reservados, todos los enlaces a archivos, etcétera. Todo eso se desvincula, se desaloca, se liberan todos los recursos y muere ese proceso para
mi sistema, liberando obviamente toda esta parte en la memoria, obvio, ¿sí? Entonces esa parte de la memoria queda para algún otro proceso. Ahora, si yo tengo la visión de un proceso y entiendo que se ejecuta de principio a fin y después sale, y en el medio hay interrupciones, para el proceso se ejecuta de principio a fin y no ve esos momentos en que no estuvo ejecutándose. Pero esta visión para el proceso, que no se entera que estuvo en el procesador, después salió, después volvió a entrar al procesador, después salió, después volvió a entrar al procesador, todo eso lo gestiona el sistema operativo para que sea transparente al programador, transparente al proceso, y justamente utiliza esta información de contexto para que eso se ejecute de forma correcta. Si yo no guardo que la última suma del proceso A dio 5, la próxima vez que vuelve a ejecutar tiene que partir de ese 5 y no de un 0. Bien, es toda esa información necesaria para que el proceso se ejecute de forma correcta, ¿sí? Entonces, bueno, esta pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo utiliza el sistema operativo el contexto de ejecución de un proceso? Lo utiliza como información, ¿sí?, necesaria para la ejecución correcta, y bueno, podemos hablar que esa información de contexto va a estar pegadita acá al proceso, puede haber una parte acá, ¿sí? Y eso es lo que vimos hasta hoy. La semana que viene vamos a ver que cada proceso tiene un bloque de control de proceso, que ese bloque tiene un montón de cosas. Ya es como que dejamos de tener estas abstracciones donde digo información, datos e instrucciones, y vamos a ver, bueno, realmente tengo un identificador, tengo un registro base, o sea, hay un montón de información acá. Para cada uno de los procesos va a existir su bloque, y entonces toda esa información de contexto sí vamos a ver que en algún lado está, ¿sí? Obviamente después cada sistema operativo puede elegir, bueno, esta información, ¿dónde la guardo? La tengo como algo, tengo parte acá en esta lista, está toda en el bloque de control de proceso. Lo importante es que vamos a ver la estructura mínima de un bloque de control de proceso, qué datos mínimos necesito, y después, bueno, cada sistema operativo lo va a implementar como más le guste, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejar por ahí, eh, no dejar, sino todas estas abstracciones que todavía no sabemos un montón de cosas, las vamos a ir definiendo con estructuras más completas para que el sistema operativo realmente pueda gestionar, en este caso, los procesos, ¿sí? Uy, está buenísimo, porque todo esto, ¿dónde está? En la memoria. En la memoria virtual, paginada, ¿en el disco o en la memoria? Bueno, todo eso está relacionado, ¿sí? Estas son estructuras que agrega el sistema operativo para poder hacer una buena gestión. Pero a lo que voy, no se preocupen todavía mucho si hay preguntas que nos quedamos un poquito todavía en una abstracción o en una simplificación, porque vamos a ir profundizando, ¿sí? Pero es normal que por ahí, bueno, ¿cómo lo utiliza ahí? Me acuerdo que era más o menos así, asá, pero esta pregunta, por lo menos el pensarla, nos va a llevar a la semana que viene, cuando formalicemos todo esto, cuando profundicemos, bueno, cómo se implementa un proceso en sí, eh, tengamos una respuesta mucho más precisa, ¿sí? Gracias. Bueno, gracias por el mate, decía. Al fin llegaron los mates. Bueno, ¿más preguntas? Temas operativos. Bueno, en toda esa parte podemos rescatar un par de características, ¿sí? Que yo quiero hacer hincapié en, o sea, en este momento en dos.
Bueno, ya que no hay voluntarios, acá acuérdense de la evolución en cuanto a la cantidad de programas, ¿sí? La multiprogramación, y también recuerden algo que vimos, ¿sí? La técnica de multithreading, vayan por ahí, ¿sí? Entonces sería multithreading y multiprogramación, más o menos las cosas que quiero que piensen. Obviamente hay más, pero bueno, hagan más hincapié en estas dos. Ejemplifique cómo podría ser el formato de instrucción para que dicha instrucción pueda ser procesada por un procesador hipotético de 16 bits. ¿Dónde está? Bueno, esta pregunta, ¿sí? Y a ver cuál es tu pregunta, Nuria. En la pregunta específica que se trata de un procesador de 16 bits. ¿Es correcto entonces que lo responda como que sería el mismo ciclo? Sí, igual lo que pregunta acá es cómo podría ser el formato de instrucción. Lo que está preguntando es por cómo sería una instrucción, ¿sí? Es eso, o sea, no es cómo es el ciclo de instrucción, sino el formato de instrucción. Entonces, lo que dice es que estamos frente a un procesador de 16 bits, ¿sí? Entonces, lo que especifica esto es que la instrucción va a ser de 16 bits. Entonces, un ejemplo podría ser que esto sería una instrucción, ¿sí? De esta instrucción podríamos tomar, por ejemplo, los primeros 8 bits para el código de operación y después para operandos o para direcciones, ¿sí? Esto sería un ejemplo, y acá me dice ejemplifique cómo podría ser el formato de instrucción para dicha instrucción, para que dicha instrucción pueda ser procesada por un procesador hipotético de 16 bits. ¿Sí? Entonces el tema es que no te pases de esos 16 bits. Es eso. Otro ejemplo podría ser también 16 bits, del bit 0 al 15, donde los primeros 4 bits, ¿sí? Son el código de operación y el resto es para direcciones u operandos. Es esto lo que está diciendo. No tiene que ver con el ciclo, sino con el formato de una instrucción. Y lo que te está marcando acá es que el procesador hipotético es de 16 bits, entonces no deberíamos pasarnos de esos 16 bits. ¿Sí, Nuria?